de la palabra de Dios y se encuentra en Isaías capítulo 6. Y quisiera leer esta palabra. Y dice así la palabra de Dios. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban la tierra, llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno y el otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. En la historia que el profeta está narrando, es la historia en un tiempo determinado. El tiempo era cuando Usías, el rey de Judá, había muerto. Para entender un poquito el contexto y la historia del mensaje que Dios nos quiere hablar esta mañana, a nosotros como congregación, este video es para los miembros de la congregación, pero yo sé que su palabra tiene poder y actúa en los corazones de aquellos que reciben su consejo y su palabra con fe en el Señor Jesús. Así que el contexto es que Usías era el rey de Judá. Él tenía 16 años cuando comenzó a reinar. Él reina por 52 años a una nación de Israel. Y hay algo interesante que podemos resaltar en la vida del rey Usías. Su padre Amasías era un rey que amaba a Dios, era un rey bueno, era un rey que le dejó los mejores consejos a Usías, su hijo. Pero Usías, con 16 años, inexperto en gobiernos, en situaciones difíciles, él dice en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, versículo 5, ahí está toda su historia, pero yo quería resaltar solamente este consejo para que pueda dar una introducción al mensaje en esta mañana. Y dice el capítulo 26, verso 5, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Yo creo que con 16 años el rey Usías no tenía mucho entendimiento de llevar los destinos de una nación, mucho menos del pueblo escogido por Dios. Había enemigos, estaban los filisteos, estaban los árabes, estaban los amonitas, había enemigos aún dentro, seguramente la gente de la corte, los capitanes, los generales, pensando: ¿qué puede hacer este joven inexperto? Usías sabía el secreto. El secreto de una vida cristiana para nosotros es lo que Usías realizó. Dice: persistió en buscar a Dios. Ahora, persistir en buscar a Dios nos habla de una situación constante y continua. Muchas veces nosotros buscamos a Dios solamente cuando las cosas nos van mal. Y nos olvidamos de Dios muchas veces cuando las cosas nos van bien. Si me va bien, ¿para qué buscar a Dios? Si me va bien, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué congregar? ¿Para qué orar? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué el ayuno? Si me va bien. Usías, el rey joven, persistió en buscar a Dios en todo momento. Cuando tuvo dificultades, que seguro las tuvo, cuando tuvo momentos de soledad, momentos de lucha, de crisis,
de dificultad que él enfrentó, él dice persistió en buscar a Dios. Algunos ante la primera dificultad en la vida cristiana empiezan a decir, ¿dónde están las promesas? ¿Por qué Dios no interviene? Ser cristiano no vale la pena, porque nos olvidamos de persistir. Y cuando uno persiste en buscar a Dios, el Dios que está sentado en el trono, el Dios que vio el profeta Isaías, estaba en el trono sentado. Dios no estaba alterado. Cuando un monarca se sienta sobre su trono, es que cuando él tiene el control, él está todo bien, él cree y está confiado de todo lo que está pasando, por eso está sentado en el trono. Ahora, buscar a Dios en los buenos y en los malos momentos. No puedo seguir solo a Dios cuando las cosas me van bien. Seguir a Dios cuando todo va bien es bueno. Todo el mundo lo hace. Todo el mundo cuando va bien, toda la situación de la vida, en la familia está todo bien, no hay enfermedad, no hay crisis, tengo trabajo, mis hijos me sonríen. Cuando todo va bien, no hago nada diferente de otros que no conocen. Seguir a Dios cuando me va bien es fácil. Pero, ¿qué hago cuando a pesar de la lucha, de las preocupaciones, del desempleo, un hijo en drogas? ¿Qué hago cuando la enfermedad golpea la puerta? ¿Qué hago cuando la crisis golpea la puerta? Yo creo que Usías nos deja un gran secreto. Persistió en buscar a Dios. Todos quieren prosperar. Hoy se habla como método de prosperidad como si fuera una varita mágica. La prosperidad, la que Dios envía y la que no añade tristeza, es la prosperidad que se da cuando uno persiste, cuando uno persevera. El secreto de la vida cristiana es buscar a Dios siempre, siempre. Ahora, cuando ya el rey Usías alcanzó la gloria, la fama, el poder, tuvo un nombre, aún los enemigos, usted lee la crónica en 2 de Crónicas capítulo 26, la historia de este rey, aún los enemigos le traían presente, lo respetaban, le tenían miedo. Dios estaba con Usías. Él no solamente prosperó, él hizo próspera a la nación, abriendo fuentes en los desiertos, generando agricultura, ganadería. Tuvo una estabilidad, tuvo riquezas. Estaba leyendo un poco y tenía un ejército impresionante. 307.500 soldados. Más una cantidad enorme de jefes de familias que respondían también a las demandas del rey. Dios le daba victoria, Dios le daba todo, pero, siempre hay un pero. El orgullo, la arrogancia, la autosuficiencia hicieron que el rey Usías, en el capítulo 26, verso 16 del segundo libro de las Crónicas, dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo para quemar incienso en el altar del incienso. Usías pensó: yo soy el rey, no tengo que dar explicaciones a nadie. La soberbia y el orgullo cuando entran en la vida del ser humano, la soberbia y el orgullo cuando entran en el corazón de un hombre y una mujer, nos olvidamos los órdenes divinos, nos olvidamos que Dios tiene establecido órdenes y a las cuales nosotros debemos de obedecer. Aquí el rey pensó: yo soy el rey. ¿Por qué solo los sacerdotes pueden hacer eso? Pero los sacerdotes convinieron con él, dijeron: no lo hagas. Esto está establecido por Dios solo para el sacerdocio. Pero el orgullo, la arrogancia, la autosuficiencia hicieron que se rebelara contra Dios y atrajese el mal. El mal. Atrajo el mal. Dice: se enalteció para su ruina. Cuando el orgullo viene, la ruina, tenlo por seguro, está muy pronto golpeando a tu puerta. Ahora, en medio de esa desgracia, los enemigos comenzaron a levantarse.
las adversidades, el pueblo que vio cómo cuando él intentó, los sacerdotes vieron una señal, una llaga en su frente, lepra. Lepra en la Biblia es sinónimo de pecado. La lepra era tenido como un castigo por la desobediencia. La lepra, todos sabemos que vuelve insensible a las personas que padecen lepra en su cuerpo, sus cuerpos llenos de lepra, se vuelven insensibles al dolor, se vuelven insensibles a las situaciones. El orgullo genera todo. Creer que nosotros somos autosuficientes, que si yo no hago las cosas, nadie las hace, que yo las puedo hacer mejor que el otro. Orgullo, arrogancia. Eso trae pecado y desobediencia. En ese momento me vino a la mente lo que el rey David pensó en el Salmo 121. Mirar que Dios todavía está en su trono. El pueblo de Judá estaba desorientado, estaba corriendo de un lado para otro buscando qué hacer. El rey, el que tenía un nombre al que todos temían, por causa del favor de Dios y lo que Dios había hecho en su vida, cuando él estaba haciendo lo recto, lo bueno, cuando él persistía en buscar a Dios, en cualquier situación, sean buena o sea mala, él persistió en buscar a Dios. Ahora la situación había cambiado. Hay un gran consejo de parte de Dios. En Jeremías capítulo 2, Jeremías, capítulo 2, está lo que nosotros, como seres humanos, a veces intentamos hacer. Y con esto voy a tratar de cerrar el consejo de Dios para esta mañana. Pero mire lo que dice Jeremías capítulo 2, verso 13. Y son ciclos que se vuelven naturales en la vida del ser humano. Y estos ciclos se vuelven naturales dentro del pueblo de Dios. En el pueblo de Israel estos ciclos eran naturales. Y dice el profeta Jeremías, hablando por boca de Dios, dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando yo estudié un poquito acerca de la fuente, o el significado de fuente, su traducción es Makor, y uno de sus significados es felicidad. Dios es la fuente de la felicidad. También es sabiduría, fuente de sabiduría. ¿Cómo enfrentamos los problemas de la vida? Con sabiduría humana es imposible. Necesitamos la fuente de la sabiduría que es Dios. Y si queremos que nuestra descendencia, porque el otro significado no solo es felicidad, fuente, no solo es sabiduría, sino descendencia bendita. Si nosotros queremos que nuestros linajes, que nuestra descendencia sean bendecidas, tengan esa fuente de agua viva, necesitamos volver al principio, a la senda antigua, al camino angosto. Cavar cisternas es sinónimo del esfuerzo humano, y esfuerzos inútiles por ser felices, esfuerzos inútiles por alcanzar sabiduría para enfrentar los problemas de la vida, son inútiles porque son fuentes rotas, que no te sacian, que no te dan paz. Ahora, volviendo al consejo del rey Usías, cuando el rey Usías muere, en ese año, donde había una desorientación del pueblo, donde nadie sabía qué hacer, el profeta Isaías tiene esta visión grande. Ahora, en situaciones de desespero, yo no puedo ver a Dios. Veo los problemas, veo las preocupaciones, veo un futuro incierto, veo crisis, veo dificultad. Pero el profeta Isaías nos deja un gran secreto. En esos momentos donde nadie sabía qué hacer, él hace esta exclamación y dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime.
El Dios al que usted y yo servimos es un Dios soberano que gobierna los destinos del mundo. Él está sentado en su trono. Y lo primero que podemos ver es que lo primero que nota es el profeta. Él nota su pecaminosidad, su inmundicia. Y él lo leí. Él nota, ay de mí que soy muerto. Soy un hombre de labios inmundos. Amados, cuando uno se cree mejor que el otro, cuando uno se cree que el otro es más pecador que uno, que el otro es más errático que uno, me deja claro que uno no vio todavía a Dios sentado en el trono. Porque cuando uno ve a Dios sentado en el trono, uno ve el pecado, la inmundicia que hay en uno. Uno reconoce la cantidad de cosas que tenemos que mejorar delante de un Dios santo, delante de un Dios que ejerce los destinos de la humanidad. Ahora él ve a Dios gobernando, él ve a Dios inmutable, rigiendo los destinos. Ahora, lo primero que él notó su pecaminosidad. Y lo segundo que yo noto en el capítulo 6:6 es que un ángel tomó del altar con tenazas un carbón encendido. Cuando yo pensé en el altar, pensé, era el lugar de los sacrificios. Era el lugar donde se ofrecían los corderos. Esos animales que no tenían mancha, que no tenían defecto, que eran una sombra del cordero que iba a ser inmolado. El altar representa el lugar del sacrificio. En ese lugar de sacrificio, nosotros podemos encontrar que es allí donde nosotros encontramos. Y dice, tomando del altar con tenazas un carbón encendido, 7 del verso 6 de Isaías, y tocando él sobre mi boca, y dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tus pecados. Yo no sé para quién estoy hablando hoy. Quizás te sientas indigno delante de Dios y no tengas la fuerza suficiente para levantar tu mirada hacia el cielo. Quizás los problemas de la vida te han abrumado, la enfermedad, la crisis, la falta de recursos, el qué pasará en tu futuro. Te han vuelto egoísta y pensás solamente en vos. Y en ese pensar interno de cada uno, decimos, ¿dónde está Dios? Mi consejo como pastor es que puedas levantar tu mirada a los montes. Deja de cavar cisternas rotas. Deja de intentar la felicidad. Deja de intentar la sabiduría o para que tu descendencia y tu familia esté bien con métodos humanos, con fórmulas mágicas. Persistí en buscar a Dios. Él quiere quitar la culpa del pecado. El altar representa el lugar del sacrificio. Una sombra de lo que Jesús hizo en la cruz. La triste historia del rey Usías es que él murió con lepra, insensible por desobediencia. Pero hoy es tu oportunidad. Hoy Dios esta mañana eligió para que tú recibas esta palabra. Para que tú puedas ver que Dios está inmutable. Que Dios está interesado en tu vida. Que Dios le preocupa tu situación. Pero persiste en buscar a Dios. Pero pastor, estoy buscando a Dios y nada acontece. Persiste. Si tú persistes vas a alcanzar. Si tú persistes vas a lograr que se extienda ese carbón encendido, quite tu culpa y borre tus pecados. Yo quiero orar por alguien. Quizás estás allí en alguna situación difícil. Los primeros años fueron de grande bendición. Quizás vos mucho tiempo serviste a Dios y las cosas te fueron bien y fuiste prosperado y bendecido. Pero en esas cosas de la vida pensaste que ya no necesitabas de la fuente de agua viva. Dijiste, ya no necesito de esa fuente de agua
Ahora puedo por mí mismo. Y empezaste a cavar cisternas sin darte cuenta que estaban rotas, que no te sacian, que no te llenan. Y decís, pastor, es que me siento tan pecador que no tengo fuerzas para volver a Dios. Yo te animo esta mañana que puedas levantar tu mirada al cielo, que puedas de tu situación, quizás estés en un hospital, quizás estés en una situación de dolor en tu cama, y lo único que puedas hacer es levantar tu mirada al cielo. Y lo primero que notas es en tus lágrimas y en tu dolor. Cuando te humillas delante de Dios, tus ojos espirituales son abiertos y puedes ver a Dios, que Él no está preocupado, que Él tiene el poder para quitar la culpa. Es el primer paso para que puedas comenzar de nuevo. Quiero orar por vos esta mañana. Siento de orar por vos. Sé que hay alguien que está atravesando alguna situación difícil. Y este es el tiempo de volverse a la fuente de agua viva, que es Dios. Padre, yo en el nombre de Jesús extiendo una oración de clamor y ruego por aquellas familias, por aquellas vidas, por aquellas personas que están atravesando situaciones difíciles, que se han alejado de ti, se han apartado de ti, han entrado en desobediencia y hoy no saben cómo volverse a ti. Yo clamo por esas personas, yo te ruego por ellos en el nombre de Jesús, para que tu misericordia los alcance. Y en este momento de tanta dificultad y dolor, de tanto problema y necesidad, ellos puedan humillarse. Será el primer paso para poder verte a ti. Y cuando te vemos a ti, lo primero que notamos en ese encuentro sobrenatural es ver cuán indignos somos de tanta santidad que tú irradias. Pero tú en esa santidad, tú quieres quitar la culpa y perdonar nuestros pecados. Padre, yo en el nombre de Jesús oro por cada persona a los que va a llegar esta palabra y este mensaje, aquellos que están decididos a seguir y a persistir en buscarte a ti, para tener tu favor, para tener tu bendición y para saber de que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin. Yo te doy gracias, Padre, porque sé que siempre me escuchas y oro por todos los necesitados. En el nombre de Jesús reciban de parte de Dios, en el nombre de Jesús, perdón de sus pecados y un nuevo tiempo de gloria, un nuevo tiempo de desandar el camino. Todos quieren la resurrección, pero ninguno quiere pasar por el Calvario. Habrá un tiempo de resurrección de muertos, pero es tiempo de tomar la cruz y seguir a Jesús. Persiste en buscar a Dios. Persiste en el dolor, en la aflicción, en la enfermedad. No sé cuál es tu situación. Persiste. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde. Y damos gracias a Dios por todas las familias que seguramente escucharán este mensaje. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Mi nombre es el pastor Ariel Martínez. Pastor Ariel Martínez. Estoy en la localidad de Máximo Paz, partido de Cañuela, kilómetro 46, en la ruta 205. Desde la ruta usted puede divisar la casa de oración. Tiene una cruz blanca enorme para que usted pueda encontrar a los pies de Jesús el camino que te lleva a la vida eterna. Dios te bendiga. Amén.